camino mínimo con pesos negativos. ¿Qué plantea este problema? Tenemos un grafo G que es dirigido y ponderado, o sea que tiene que cada una de las aristas tiene costo o un peso, sea positivo, cero o negativo. Los n nodos no están aislados, o sea tenemos un grafo ahí conexo y tenemos m ejes. Tenemos dos nodos que nos dan también por parámetro, son S, nuestro nodo inicial, y T, nuestro nodo final. Lo que nos piden es que encontremos el camino mínimo que une a S y T en el grafo. Como podrán imaginarse, no es un problema tan fácil de resolver, por eso también recurrimos en términos de optimalidad, de complejidad, por eso recurrimos también a programación dinámica. Bien, ¿qué pasa si solamente los costos son positivos? Existe un algoritmo que es óptimo, que se llama Dijkstra, que tiene una complejidad también anecdótica para este momento, pero es n más m por logaritmo de n. ¿Cuál es el problema de este Dijkstra? Que funciona muy bien y es muy usado, es que si existen costos negativos, la solución deja de ser óptima. Entonces no se puede usar. Necesitamos usar otra solución. ¿Qué es lo que le pasa a Dijkstra? No sé si vieron en algún momento Dijkstra en alguna materia anterior, por casualidad. En Sí, en estructura de algoritmos datos. 2. Sí, sí, sí. En cuál? ¿En datos? Sí, Sí, estructura en de las datos. mismas estructuras de datos, sí. Ok, está bien, perfecto. También se daba en discreta. En discreta se solía dar en su momento. Pero bueno, nada, por si en algún momento escucharon de discreta. En matemática discreta. Bien, bueno, nada, el problema que tiene Dijkstra también lo cuento un poco para arriba, porque por ahí no hace ahora al problema que queremos resolver, pero es que justamente como lo que va seleccionando son los pesos menores eh, en el grafo y después no vuelve a iterar sobre otras soluciones, lo que hace es que de repente puede elegir soluciones. Ok, un segundo que me estoy quedando sin batería y vuelvo. Ahí vuelvo, ¿eh? Bien, ya estoy de vuelta. Bien, entonces le decía que en el caso de Dijkstra lo que puede pasar es que se seleccionen algunos de los caminos menores, como se van seleccionando siempre los menores caminos, se van almacenando y no se vuelven a iterar sobre otras soluciones, de repente al tener, al tener pesos negativos puede ser que se elija algún camino primero que sea de menor peso, como en este caso C, en lugar de elegirse un C más A que tiene un costo mayor, pero que al final después tenía una lista de costo negativo y quizás el costo final era menor que el costo inicial que termino eligiendo. Pero por elegir el inicial no termina siendo óptimo el algoritmo. Nada, solamente vale la pena también para explicarlo a nivel general de cómo funciona Dijkstra y que bueno, justamente no soluciona el caso donde tenemos costos negativos en nuestro grafo. O no siempre, digamos, no garantiza que sea óptimo. Bien, ahora, ahora vamos a ver varios conceptos y después vamos a pasar también a ver cómo resolvemos este problema con nuestro algoritmo. Ciclos negativos. Eh, puede ser que un grafo, o sea, tenemos costos negativos, entonces podríamos tener ciclos negativos. Sería algo normal, digamos, que podría aparecer en nuestro grafo. Por ejemplo, acá, si partimos por cualquiera de estos, tenemos que A1 a A2 tiene un costo de 5. De A2 a 3 es menos 3, A3 a A4 es de 1 y eh, al volver a A1 tiene menos 4. Ahora bien, si sumamos
todos estos pesos, nos termina dando que tenemos menos uno, porque tenemos 6 positivos, 7 negativos y tenemos menos uno. Entonces, de repente, acá lo que tenemos es un ciclo negativo. ¿Qué pasa con esto? Para el algoritmo que nosotros vamos a plantear, esto es un problema. Diría que es un problema general al querer calcular un camino mínimo como problema en sí. Entonces lo que vamos a pedir es que no existan ciclos negativos. O sea, no estaba el resumen, pero bueno, lo que vamos a nosotros calcular va a ser el camino mínimo entre un nodo S y T en un grafo donde tengan pesos sus aristas, sean negativos, positivos y demás, pero lo que vamos a exigir para que nuestra solución tenga sentido y sea óptima es que no existan costes negativos. Si uno lo ve desde un punto de vista, eh, no sé, más intuitivo, tiene sentido, porque si vos querés calcular el camino mínimo entre un nodo y otro y tenés ciclos negativos, es como, bueno, listo, te quedás lupeando entre ese ciclo negativo siempre y siempre mi mínimo va a ser menos infinito. O sea que de por sí calcular el camino mínimo entre un nodo y otro, donde existen ciclos negativos, no tiene mucho sentido. Bien, dicho eso, más conceptos. No tenemos ciclos negativos. Ok, ¿cuál es la longitud máxima del camino mínimo que podemos tener? La longitud máxima que podemos tener es n-1, porque en el peor de los casos pasaríamos por todos los nodos. O no sé si el peor de los casos, porque quizás como hay positivos y negativos, quizás los positivos se van sumando con los negativos y demás, y nos conviene pasar por todos los nodos para llegar de nuestro nodo S a T. Pero, nada, O podríamos pasar sea, por no todos el los nodos. Sí, peor a nivel de peso, sino el peor a nivel de cantidad de nodos, pues. claro, sí, 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 exactamente. O sea, podríamos pasar por todos los nodos. O sea, esa sería la longitud máxima que podríamos tener. Ahora por ahí surge la pregunta o se nos pasa a decir, ¿podría ser más de n-1 la longitud? Del camino mínimo al menos no, quizás existen ciclos, pero como ya dijimos que existen ciclos no son que no son negativos, entonces no tendría sentido, siempre le terminaría sumando más peso a ese camino, entonces nunca convendría tomar un ciclo. Así que nuestro máximo de nodos a recorrer sería n-1, justamente porque no existen ciclos negativos. Eso es lo que planteamos, digamos. Una cosa se deduce de la otra, ¿no? Pero ahora nos va a servir para poder plantear el problema. Bien, volvemos con nuestro amigo Fuerza Bruta. También les digo, no hace para muchos algoritmos de programación dinámica no siempre hace falta plantear la solución por fuerza bruta. Primero para poder después plantear la solución de programación dinámica. Muchas veces no hace falta o es intuitivo no hacerlo. Por lo general sirve para poder orientarse, para identificar estos elementos comunes a almacenar y no volver a calcular. Muchas veces es más complicado porque hasta que encontrás todas las soluciones y demás, o sea, a veces sale más fácil simplemente pensarlo. Es un poco ejercitación y agarrarle un poco la cancha a este tema. Bien, entonces, una idea general para empezar a calcular cosas por fuerza bruta es calculamos todos los costos de los caminos posibles de SAT de longitud 1. Calculamos todos los costos de los caminos posibles de SAT de longitud 2. Y así sucesivamente para todos los caminos posibles de longitud de SAT de longitud n-1, que es el máximo que nosotros acabamos de decir. ¿Cómo se puede dar esto? Esto sí lo voy a mostrar en un pequeño ejemplito que por ahí nos sirve para más adelante. Si tenemos alguna duda, a ver, espérenme que selecciono el open board este. A ver si puedo sharear. Ahí está.
sea, lo que plantea eso... Vamos a borrar esto. Lo que estábamos diciendo es que teníamos un grafo donde teníamos S y tenemos T del otro lado y queríamos plantear todos los caminos de longitud J menos, como le habíamos puesto, todos los costos de los caminos posibles de S a T de longitud 1, de longitud 2, de longitud hasta n-1. ¿Eso cómo se puede dar? Porque tranquilamente nosotros podríamos tener este caso, donde tenemos que de S vamos a T. Podríamos tener este caso donde de S vamos un nodo intermedio y después vamos a T. Podríamos tener un caso donde pasamos por otro, o sea, acá tendríamos una longitud de 1, acá tendríamos una longitud de 2, acá tendríamos una longitud de 3. Podríamos tener otro de 3 que venga para acá, sería 1, 2, 3. Entonces, nada, lo que plantea la fuerza bruta es decir, bueno, listo, calculo todos los caminos posibles, ¿no? De S a T, básicamente. Por más que lo estemos distinguiendo entre 1, 2, 3, 4 de longitud, en realidad lo que está diciendo es, mira, yo te calculo todos los caminos posibles de S a T y sumo sus respectivas aristas. Bien. Siguiendo con la presentación, al final de todo, una vez que calculamos todos los caminos posibles, con lo que me quedo es con el que tenga menor peso. Bien, dicho y explicado todos esos conceptos, pasamos a lo que es el algoritmo de Bellman-Ford, que queremos explicar, que usa programación dinámica. Y para repasar, estamos usando grafos con pesos sin que tengan ciclos negativos. Bien, nada, había un concepto más que vamos a explicar. Bueno, en realidad es parecido a lo que recién explicamos. Lo que dice es que para llegar desde S a un nodo intermedio en J pasos, lo que tiene que haber pasado es que tengo que haber llegado a sus predecesores en J menos un pasos, ¿no? Parece obvio, pero bueno, es así. Como decir acá, para llegar de S a el nodo N5 en dos pasos, tuve que haber llegado a sus predecesores, o sea, a N-2, porque N-2 es el único predecesor. Sí, es este también, pero acá no llego. A N-2 en J-1 pasos, o sea, en 2 menos 1 pasos. Es algo obvio, ¿no? Parece, pero nos ayuda ahora a definir cómo queremos encarar nuestra solución. Entonces, dicho eso, lo que vamos a plantear es lo siguiente. Y ahora después vamos a ver un par de ejemplos y por ahí se va a ir entendiendo mejor. Por ahora estamos tirando conceptos, nada muy concreto, y ahora vamos a ir avanzando más en la solución particular. Entonces, definimos esta variable que se llama minPath, que va a ser nuestro óptimo, como el camino mínimo desde el nodo S hasta el nodo NI con longitud máxima J. O sea, más viendo el ejemplo este, desde nuestro nodo S a N2, desde nuestro nodo S a N5, desde nuestro nodo S a N1, con longitud J. ¿Siempre va a existir esta solución para todos los nodos? No, la verdad es que no, porque acá estamos diciendo que de S a N5 en longitud 1 no existe ese camino, porque no tenemos una arista directa. Entonces, bueno, guardaremos quizás un valor que nos sirva para indicar que no se puede, que no existe. Pero hay otros que sí existen. A N2, a N1, a N3 y demás. En longitud 1. A N5 en longitud 2 sí existe. O sea, este min path sí se podría llegar a calcular. Es mejor que
que el peso que sea acá, sí, puede ser. Ahora vemos cómo se calcula. Bien, entonces definida esta variable del nodo S hasta un NI en longitud J, lo que hacemos es plantear una ecuación de recurrencia. ¿Qué es lo que definimos? Que nuestro min path entre hasta el nodo NI en J pasos va a ser igual al mínimo entre este min path, o sea, haber llegado a este nodo NI en J-1 pasos, o entre el mínimo de haber llegado a un nodo intermedio NIJ, NX, desde el elemento anterior, más el costo de ir por ese camino. Vamos a verlo con un ejemplo igual. Voy a aprovechar el grafo que hice recién y ahí lo vemos. Entonces, nosotros tranquilamente, con esto que planteamos, tienen que seleccionar esta cosa. Nosotros podríamos tener que para llegar del nodo S a... No hace falta que sea el nodo T, vamos a definir T'. Y T quizás está más acá adelante. Pero este es un nodo intermedio, ¿no? Entonces, de nuestro nodo S para llegar al nodo T quizás nos cuesta 4, ¿no? Y S para moverse a este nodo intermedio NX le cuesta 3 y menos 2. Claramente en este caso nos conviene ir directamente a nuestro nodo intermedio para poder pasar a nuestro nodo T'. Entonces ahí es donde nosotros estamos haciendo esa distinción entre si conviene en realidad ir directo de la posición anterior a nuestro nodo T, o bueno, nuestro nodo intermedio T, o nos conviene pasar por otro elemento antes. Que es un poco de lo que planteaba acá en la ecuación de recurrencia, ¿no? Que lo que nos plantea es exactamente eso. Si quiero llegar al nodo I en J pasos, puedo decir, bueno, no, voy desde mi paso anterior, que fue el que ya hice, el de n igual a 2, o no, me desvío uno más y paso a otro elemento nx en ese mismo paso y después le sumo el peso que sirve. ¿Se entiende hasta ahí? Un poco ahí con el ejemplo. Ahora después lo vamos a ver un poquito más también. Hay un ejemplo un poco más completo que por ahí se puede ver si tienen alguna duda. Y si después de eso tampoco se entiende, ahora lo volvemos a reforzar. Entonces, al final de todo, digamos, nuestra solución va a terminar estando entre min path para llegar eh, a nuestro nodo T, que era el final, con un máximo de n-1 pasos. Este n-1, ustedes dicen, no, pero acá lo que me estás obligando a usar n-1 pasos para llegar a nuestro nodo T. Y en realidad no por cómo lo definimos nosotros. En realidad acá es la cantidad máxima de pasos que se pueden dar. Como vimos acá nosotros, seleccionar, llegar al nodo NI en J pasos, tranquilamente puede ser mejor ir en un paso anterior. No necesariamente tiene que ser en J pasos. Este representaría J pasos, por ejemplo. Entre ir a alguno de intermedio y después sumarle la arista siguiente, ¿no? El caso de abajo que vimos. Este caso no, este caso me quedo con mi caso de arriba. Como veíamos el ejemplo, vale la pena volver un segundo. Acá lo que estábamos viendo es
No, acá, bueno, en realidad acá no me conviene directamente, bueno, no, perdón, sí, acá me conviene pasar por estos dos, pero tranquilamente me podría haber convenido saltar directo, o sea, usar un paso menos y llegar en menos peso, pero acá estamos comparando entre esos dos, entre saltar directo en los mismos pasos o haber pasado por un elemento más y sumarle, en este caso nuestro SWX que estábamos viendo sería este menos 2. Ahora lo continuamos igual viendo, pero bueno, para por lo menos hacer un recap en el medio. Bien, estábamos acá, bueno, acá planteamos la ecuación de recurrencia. Después se plantea el pseudocódigo, que no es más también que plantear la ecuación de recurrencia. Lo que primero quiero ir es a un ejemplo práctico que tenemos acá con el pseudocódigo. Repasamos el pseudocódigo, después vemos en la parte de complejidad y demás. Me interesa que entiendan primero el ejemplo. Lo que estamos haciendo en el pseudocódigo lo tenemos que calcular en una matriz, ¿no? Porque ¿qué estamos calculando? De una manera las longitudes y del otro lado a qué vector, a qué nodo estoy llegando, ¿no? Acá está al revés, justo, ¿no? Como lo estaba planteado en mi path, era al revés. Era el nodo y después la longitud. Bueno, acá está al revés. Nada, solo para que no se confundan ahí. Entonces, eh, inicializo toda mi matriz en 0. Este en realidad es un más infinito, no es un más cuadrado, es un más infinito. Y recorro. eh, Recorro desde todos los nodos, desde todas las longitudes, o sea, de 1 a n-1, y de todos los nodos posibles que tengo. Ok, sí, recorro todos los nodos posibles. Y ok, lo que va a terminar pasando es que sí, muchos de estos no van a ser como había explicado antes. Cuando recorramos la longitud 1 para un nodo que está a longitud 2 de ese, la respuesta va a ser nada, más infinito en este caso, porque no existe. Pero la idea es poder ir calculando desde la longitud 1 hasta la n, medio cubriendo todas estas posibilidades distintas que pueden haber para llegar hasta nuestra solución, eh, hasta nuestra última solución. Bien, entonces recorro todas las longitudes, recorro todos los nodos del grafo. Eh, esto es muy parecido a la parte de la ecuación de recurrencia. Recorro todos nuestros predecesores y elijo, me fijo si en realidad me conviene ir directo al nodo con una longitud menor o pasar por un nodo intermedio y sumarle mi arista extra. Eso es básicamente lo que plantea acá. Después se puede ver un poquito con detalle, pero esto es lo que nosotros estamos planteando. Estamos repitiendo mucho lo mismo, pero es la representación del pseudocódigo de lo que es la ecuación de recurrencia. A lo último, devolvemos longitud n-1 y el nodo que se llegó al final n. Esta va a ser la solución, o sea, el peso mínimo. Después se puede hacer la reconstrucción. Vamos un segundo acá a la matriz. Aprovechamos que está planteada y la podemos recorrer. Inicialmente se definen todos los de longitud 0 para llegar a cada uno de estos nodos, más infinito, claro, porque con longitud 0 no puedo llegar a ningún nodo de ese excepto a sí mismo, donde el peso es 0, porque estoy parado en mi mismo nodo. Longitud 1, 0 va a ser para ese, esto ya lo definimos para todo, porque es la misma longitud para llegar a lo mismo. Para el n1, ¿cuál va a ser? 3. En un paso vale 3 mi peso. En un paso a n2 vale 4, se puede ver claramente en el grafo. A n3 vale 3. A n4, n5 y t no tengo una lista directa, entonces para mi longitud 1 tiene sentido que siga siendo más infinito. Ahora, en dos pasos tenemos a n-1. Lo que nosotros tenemos que calcular es lo que va a ser acá en nuestra ecuación de recurrencia. ¿Vale lo mismo? O sea, ¿cuál es el mínimo entre ir directo, o sea, nuestro
ir directo en un paso anterior, o sea, en longitud 1, que vale 3, o pasar por un predecesor de n1 antes. ¿Que cuáles son los predecesores de 1? Los predecesores son los que llegan, ¿no? al nodo, que son n2 y n3 en este caso. Entonces, vamos a tener que calcular el mínimo entre 3 y 4 menos 2 y entre 3 y más 2, dice acá, sí, más 2. O sea, nos está dando el mínimo entre 3 y 2 o 5. Entonces el mínimo acá en este caso es 2, es para poder pasar por el predecesor 2. Y acá seleccionamos el 2. Después se sigue completando un poco la matriz. Podemos llegar, acá se puede ver cómo podemos llegar a 4, al N4 y al N5 en dos pasos, porque acá tenemos que podemos llegar de S a N1 y a N4. A N5 también podemos pasar por N2 y N5. Y después los pasos posteriores van a ser un poco parte de lo mismo. Entre ir midiendo las distintas longitudes para llegar a los elementos y calculando si es mejor llegar desde un paso menos o desde los pasos que nos dan, pero siempre pasando por un predecesor antes. Entonces, de alguna manera, si se quiere ver desde un punto de vista más general de qué es lo que está haciendo Bellman-Ford en este caso, es como que itera de entrada hasta acá, hasta el paso 3, es como que itera de entrada todas las longitudes hasta llegar a nuestro elemento T. Y después, paso a paso, es como que se va refinando y va diciendo qué pasa en realidad. Si voy desde un elemento anterior y hago un paso extra, ¿es mejor mi solución o no? Es como que se va a cada paso mejorando a sí mismo. Hasta llegar hasta el paso 6, que es este n-1, donde ahí termino las iteraciones. No tiene sentido iterar más que esto. Porque acá ya probé todas las longitudes y todos los nodos. En este caso el camino mínimo nos termina dando S2, 5, 3, 1, 4, T. O sea, en este caso terminamos recorriendo todos los nodos y recién en el último paso, llegamos a tener el camino mínimo. Así que nada, o sea, valía más la pena recorrerlo todo. Si nos hubiéramos quedado en alguno de estos pasos intermedios, no teníamos nuestro óptimo. Hasta ahí vamos bien. ¿Se entendió un poco el ejemplo? Muy bien. Bien, dicho eso, bueno, la solución es la que acabamos de ver acá. Acá lo que dijimos es que también lo que estamos guardando es una matriz. Y vamos a la parte de complejidad. Complejidad. Lo que estamos recorriendo son las longitudes, ¿no? Acá estamos recorriendo todas las longitudes que tiene que pueden ser todas las longitudes posibles que existen, que como habíamos dicho es igual a n-1. O sea, lo podemos acotar por n. Y después hay, y acá es para caer un poco en la trampa, si se quiere, estamos recorriendo dos fors más, dos iteraciones más. Una que va de b de 1 a n, o sea, estamos recorriendo los nodos, y después estamos recorriendo los predecesores, ¿no? Pero, si observamos y queremos un poco con atención, en realidad recorrer los nodos y todos sus predecesores, ¿qué estamos recorriendo ahí en total en un grafo? Las aristas. Entonces, todos estos dos bucles, nosotros lo podemos acotar por la cantidad de aristas. Y a este sí, por la cantidad de nodos. Entonces, nuestra complejidad temporal final la podemos determinar por o de m por n. Acá m está definido como número de aristas y n como número de nodos.
En algún otro caso típico podría ser B por E, donde nosotros definamos B y E como aristas. Acá está definido de esta manera y está perfecto. En el caso de nuestra matriz sí es N por N, porque justamente lo único que nosotros guardamos es las longitudes que están acotadas por N y los nodos, que los nodos también están acotados por N por su simple hecho, digamos, ¿no? ¿Y qué diferencia hay eh, entre la complejidad de este algoritmo y los anteriores que vimos? Es que este sí no es pseudo polinomial. Este es polinomial. Está definido en base a la entrada los nodos y aristas o definiciones, mejor dicho, del problema. No en base a los parámetros que nosotros podamos darle a nuestro problema o definición. Bien, y no mucho más. Después se puede llegar a reconstruir las selecciones. No sé si acá había un ejemplo. No, creo que no lo pusimos. Pero nosotros podríamos guardarnos en cada paso cuál es nuestro predecesor elegido. Entonces, una vez que tengamos ese predecesor guardado en nuestro vector, en realidad lo que tendríamos que ir haciendo es haciéndolo como el predecesor del predecesor del predecesor del predecesor, y ahí llegaríamos a nuestro caminito. Es una implementación bastante sencilla que puede meterse dentro de nuestro pseudocódigo. eh, y así poder retornar la solución completa. Y por último, eh, nosotros dijimos que este algoritmo funcionaba si no hay ciclos negativos. Ok, pero ¿qué pasa si hay ciclos negativos? O sea, no lo podemos ejecutar, lo podemos ejecutar o no. O sea, la realidad es que no va a servir, no nos puede garantizar que es el óptimo. Pero hay una particularidad, es que si nosotros ejecutamos Bellman for, así como está, así como lo planteamos, con los n-1 longitudes, calculamos una matriz, calculamos nuestra solución final, y después ejecutamos una iteración más a este algoritmo, lo que va a terminar pasando es que alguno de estos pesos que están acá se va a disminuir. ¿Por qué? Porque conceptualmente, como estábamos haciendo, viendo si nos conviene ir a un nodo extra y después al nodo destino o directamente al nodo. Y si tenemos un ciclo negativo, sí nos va a convenir en alguno de los flows pasar por esa arista negativa. Y este peso que está acá se va a disminuir para alguno de todos estos. Entonces, si nosotros ejecutamos Bellman for hasta n-1 longitudes y después lo ejecutamos una más, o sea, hasta n longitudes, y cambió este peso, eso nos va a indicar que tiene un ciclo negativo. Y de hecho es una manera que se suele usar también para detectar ciclos negativos en grafos. Porque no es fácil detectar ciclos negativos en grafos. O sea, también te va a pasar lo mismo de que tienes que recorrer un montón de posibilidades para poder detectarlos. Entonces, si en algún momento les piden cómo detecto un ciclo negativo en grafo, la realidad es correr Bellman for n veces. Con una longitud de n, digamos, n veces. Así que bueno, nada, es una posibilidad para usarlo. No sé si hay muchos más algoritmos que lo hagan, seguramente debe haber, pero este es uno bastante clásico, digamos. Es como que Bellman for te calcula el camino mínimo y además, por otro lado, te detecta ciclos negativos en grafos. Bueno, terminamos la parte teórica. Espero que se haya entendido. Ahora, consultas que tengan generales. Después, como les había prometido, le dedico un ratito, ya que terminamos con la parte teórica de los primeros tres temas que entran en el parcial. Le dedico un ratito. Seguramente en las prácticas lo vamos a seguir haciendo, pero por lo menos saber cómo seguir ahora para estudiar para el parcial. Los oigo, si Con esto ya en sí. teoría podríamos hacer toda la guía de programación dinámica. Así es.
exactamente. Ya está todo el contenido teórico. De hecho, lo recomendaría para el lunes que tenemos la clase práctica también para que hagan esos ejercicios y después los repasemos en clase. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Hay que estudiar. Sí, no queda otra, es cierto. Pero hay distintas maneras también de estudiar. Lo que nosotros en general tomamos en los parciales son ejercicios que dimos en las clases. Son ejercicios que están en la guía. Son ejercicios que dimos ahora en la teórica. Y algunas variantes de ellos. O sea que si ustedes saben resolver todos esos ejercicios, esos problemas, eh, van a poder eh, van a poder resolver los ejercicios de parciales. ¿Son un montón de ejercicios? Sí, son un montón de ejercicios también. Pero la realidad también es que les va a terminar pasando que si empiezan a hacer las guías y demás, van a encontrar similitudes o el estilo de resolver cada uno de estos. Por ejemplo, quizás hoy el problema del camino mínimo era, perdón, el camino mínimo no, el de monedas. Quizás de entrada, como dicen, uy, sí, no se me hubiera ocurrido y demás. Después vimos Salcelsón, bueno, tiene algo parecido al de monedas. Está bien, lo puedo plantear algo parecido. Después ya vimos el de mochila y ahí empezás a decir, no, pará, si yo sabía el de Salcelsón, yo ya sé resolver el de mochila. Y demás. Y así me pasa con muchos otros también que vimos. List también es uno que solemos usar mucho, algunas variantes del mismo como para poder tomar tanto en TPs como en parciales y demás. Si hay modelos parciales, sí, tenemos uno resuelto que está en el campus. Me parece que también hay subidos uno o dos más que están ahí. Eh, También hay un mercado negro donde pueden encontrar parciales. Lo hemos visto por ahí. Y si hace falta, también podemos subir alguno más que, que necesiten. La realidad es que cuando los vean también van a ver que son bastante similares también a los ejercicios por ahí de la guía o que dimos nosotros. Y le van a encontrar variantes. Por eso, nada, mi recomendación de que hagan los ejercicios de la guía nada, sí, si pueden venir a las prácticas siempre y repasarlo con nosotros y resolverlo juntos, está bueno, se aprovecha para después que no lo tengan que hacer en sus casas solos también y no tengan una forma de verificación. Y algo importante también para mí es que con estos tipos de ejercicios que resolvemos, no basta generalmente en solamente escuchar esta clase y entender qué es lo que se está haciendo, o decir, ah, bueno, viene por ahí la mano, se almacenan así los ejercicios, los nodos, se almacenan así estas soluciones, los caminos y demás. Después van a tener que volver y hacerlos ustedes por su propia cuenta. Agarren, no sé, si quieren alguno de estos ejercicios, el que hayan entendido de entrada, digan, bueno, entendí el camino mínimo o el de monedas, bueno, perfecto, listo. No veo la clase, voy a mi hoja, uso mi hoja para resolver el ejercicio, lo planteo el pseudocódigo y después vengo y lo comparo. Porque, nada, muchas veces pasa que también por ahí lo leen de la teórica y demás y dicen, ah, sí, ya lo entendí y demás. En el momento que lo vayan a plantear, es muy probable de que si no tienen suficiente ejercitación, caigan en no poder resolver el ejercicio. Digan, si yo por ahí lo he entendido, bueno, pero hay una diferencia bastante grande entre haber entendido cómo se resuelve el ejercicio y tener esa práctica de poder plantear ese pseudocódigo y resolver el ejercicio programáticamente. Y una cosa más iba a decir. No, creo que nada más. Ahora sí se me ocurre algo más. Bien. Bueno, lo parciales, profe, entonces conviene priorizar, entender los ejercicios de clase y de la práctica. Sí, los ejercicios de clase, práctica, guía y TP y demás. Esos son los que más conviene priorizar. De ahí va a salir los ejercicios de parcial que planteamos o variantes de lo que sean esos ejercicios muy similares o que tengan una forma de pensar parecida.
Si no vimos nunca, no sé, Bellman Ford, no le va a aparecer en el parcial, calculen el camino mínimo en un grafo con ciclos negativos. Es imposible que lo resuelva. Es muy difícil que se le llegue a ocurrir, aún teniendo la práctica para desarrollar la programación dinámica. Ahora, si es una cuestión parecida, no sé, les tomamos por ejemplo mochila, con algún caso extra donde haya, no sé, varias soluciones que se puedan resolver o que se repitan los elementos, por ejemplo, podría ser un caso. Ahí es una resolución parecida, ¿no? Entonces es una variante, por ejemplo, que puede entender de la misma. Eh, ¿Y qué más? No, creo que no mucho más. Eh, Igual también les quedan dos prácticas igual también para que puedan venir a clase y nada, resolver las guías y hacernos consultas ahí a los chicos. Eh, Bien, va a haber preguntas teóricas más allá de justificaciones a complejidades. No, en general no solemos tomar preguntas teóricas, es decir, explique qué es lo que es programación dinámica y demás. O sea, solemos tomar, o sea, cuando ustedes hacen un ejercicio greedy, bueno, van a tener que explicar la optimalidad de, de la resolución, van a tener que explicar por qué es un ejercicio greedy y demás. En programación dinámica generalmente no hace falta, pero porque también están explicando cómo es la resolución, cómo están memorizando y demás, y ahí esos conceptos de memorización, de su problema y demás también van a estar presentes en la explicación del ejercicio. Eh, Después, nada, o sea, sí, también guíense de lo que son las clases prácticas, donde resolvemos, de estas también, las teóricas también, ¿no? Pero en las clases prácticas nosotros solemos desarrollar como todos los pasos necesarios para poder resolver un ejercicio correctamente. Fíjense también en el modelo de parcial si lo encuentran. Debería estar subido en el campus, ahora después me voy a fijar. Pero debería estar ahí subido y ahí te da un panorama de qué son todas las cosas necesarias para poder aprobar el examen, digamos. Cómo se considera un ejercicio completo de resolución de examen. Bien. ¿Alguna duda más?